Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, gracias por acompañarnos. Hoy queremos compartir con ustedes la situación de las penitenciarías en Paraguay. Un tema que en estos últimos tiempos ha generado preocupación, sobre todo por las noticias que son de conocimiento público. Las penitenciarías en Paraguay, que hoy por hoy son 18 las penitenciarías principales, han sido noticias precisamente no por la rehabilitación de los presidiarios, sino fundamentalmente por cuestiones que ha generado preocupación no solamente a las autoridades políticas, sino también a la ciudadanía. ¿Cuáles son esas preocupaciones? Si nos preguntamos, y obviamente en primer lugar, que las organizaciones criminales siguen teniendo una gran incidencia en la organización de las penitenciarías en nuestro país. Por mencionar uno de los aspectos preocupantes. Otro aspecto tiene que ver con los hechos de corrupción de los funcionarios, de algunos, no hay que generalizar tampoco, de algunos funcionarios de la Penitenciaría Nacional. Por tanto, hablar de la situación de las penitenciarías en Paraguay es poner en perspectiva varias cuestiones. ¿Cuál es la política actual, podríamos preguntarnos, como para reorganizar y solucionar esas preocupaciones, para reformar el sistema penitenciario? A juzgar por lo que había dicho el actual viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, que es la instancia encargada directamente de la administración del sistema penitenciario en nuestro país, había dicho que hay más de 19.500 personas privadas de su libertad, por un lado. Un dato que nos lleva también a mencionar que hay una superpoblación justamente en las cárceles en Paraguay. Eso genera serias dificultades de todo tipo y que durante el desarrollo de nuestro programa vamos a estar enumerando cuáles son esas dificultades. Por otro lado, decía también el viceministro de Política Criminal, apenas asumía en el mes de mayo de este año, que todo ese control que se hace a los presidiarios, a los privados de su libertad que están en las penitenciarías, no habría que montarlo simplemente como una cuestión de publicidad, sino eso se tendría que hacer de forma, diaria y respondiendo a una metodología, porque cada cierto tiempo vemos que se requisa, un montón de armas de todo tipo, ¿no? que fabrican justamente los internos de las penitenciarías y obviamente hay toda una publicidad en términos de dar a conocer lo que finalmente se logró requisar de los presidiarios, ¿no? Y nos decía el viceministro que ese tipo de control hay que hacerlo conforme a una metodología. Y luego, otro tema que no es menor y que también es preocupante, para muchos internos de las penitenciarías, la seguridad de ellos depende de su adhesión a una iglesia, ¿sí? Que trabaja, las iglesias que trabajan en las penitenciarías, o, caso extremo, identificarse con una organización criminal. Eso les produce a ellos cierta seguridad. Después dicen, si no es la iglesia o la organización criminal, nos sentimos totalmente inseguros. Simplemente por caracterizar la situación hoy en la que se encuentran precisamente las penitenciarías en nuestro país. Le tendremos durante el desarrollo de nuestro programa al viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia. También le tendremos a una persona estudiosa, experta en el sistema penal de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, conocida por su sigla CODEUPE. Le invitamos que nos acompañe. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande?
Inscríbete. UPAP. Dale. En NPI te conectamos a las noticias que marcan la mañana. Los hechos más destacados al servicio de la gente. Imagen del procedimiento esta mañana temprano. Exacto. En el este del país. Sí, señor. En el marco de la investigación por el crimen del militar Guillermo Moral, hay una persona detenida, está en poder de la policía. Tuvieron que girarle plata desde el este del país para que puedan escapar. Turno mañana, lunes a viernes, 9:30 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. En NPI te conectan al resumen informativo más completo. Es una secuencia posterior que involucra a Diego, señalado en un confuso episodio tras el hurto de su teléfono celular, según lo que él denuncia. Las grabaciones muestran el momento en que la motocicleta se aproxima a la suya, confirmando que aparentemente fue víctima de un robo. Un verdadero archivo del terror se ha encontrado en una vivienda en donde se encuentran miles y miles de pagarés originales con fotocopias de cédulas. La jornada, lunes a viernes, 21 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. Situación de las penitenciarías en Paraguay es el tema de análisis. Vamos a comenzar este primer bloque con el abogado Walter Isasi, coordinador jurídico de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, CODEUPI. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor Francisco, y para toda la teleaudiencia. Hablar de la situación de las penitenciarías en Paraguay, ¿qué implicancias tiene? Bueno, tal vez para también enriquecer un poco el diálogo, hay que hablar un poquito de cuál es la cronología de las diferentes fases del sistema penitenciario. Y el sistema penitenciario empieza ya desde el siglo XVIII con algunas ideas de establecer la sanción o la corrección a través del sistema penitenciario. Posteriormente se va avanzando, hay diferentes análisis de criminología para llegar a la era contemporánea, donde ya se introduce la materia de derechos humanos, se analiza el managerialismo y el punitive turn, que implica una tensión entre la lógica de rehabilitación y el control y seguridad de la sociedad. Entonces, hoy día en Paraguay tenemos esa situación donde la respuesta inmediata a una situación de inseguridad es la privación de libertad. ¿Qué se espera como sociedad y como Estado al privarle a una persona de su libertad y que sea un interno de una penitenciaría? Bueno, la Constitución establece un principio bastante expreso, el de la prevención de la sociedad y el de la rehabilitación social de la persona que haya incurrido en alguna conducta lesiva. Ahora bien, si bien el Estado aplica esa prisión como medida a fin de rehabilitar a la persona, las condiciones estructurales dan cuenta de que eso hoy día no es posible por diferentes factores, ¿verdad? Sobre todo la cuestión que más preocupa y que más tensiona al sistema penitenciario es el uso excesivo de la prisión preventiva, en la que da cuenta de que inclusive el 60%, incluso 70% aproximadamente de las personas privadas de libertad están sin condena. Es decir, hay una tasa superior de personas en expectativa de tener una resolución judicial a las personas que están en condena y con ya efectivamente una resolución que sí dispone de que deben estar en condición de encierro.
Eso me parece que no es un dato menor, doctor, este porcentaje, este alto porcentaje de personas privadas de su libertad sin condena, porque eventualmente hubo casos en donde incluso terminaron siendo inocentes, personas que han sido privados de su libertad durante años. La pregunta siempre que nos hacemos los ciudadanos es, ¿por qué ocurre aquello? ¿O por qué se decide, digamos, esa prisión preventiva de privarle de su libertad a una persona sin condena y en ese porcentaje que genera todo un problema para la organización de las penitenciarías? Porque usted hablaba de entre un 60 a 70% de la población penitenciaria que están en esa situación, digamos, sin condena, convierte en un problema en el sentido de la superpoblación. Sí, así mismo. Sobre todo hay una falta de actuación en políticas públicas y sobre todo la política criminal en una integración de las diferentes instituciones que tienen que revisar la situación de falta de seguridad en la sociedad. Y lo que observamos es que como primera medida se toma la decisión del punitivismo, es decir, otra vez ahí implica de que existe una selectividad punitiva porque los informes dan cuenta de que la tasa de población privada de libertad es sobre todo una población joven, es una población pobre y es una población que en su mayoría no accedió a la posibilidad de una capacidad de educación. Entonces, esa respuesta inmediata de la cárcel hace de que finalmente otros factores finalmente sobrepotencian lo que es el problema de la criminalidad y del crimen organizado sobre todo, porque como ya decíamos, en cárceles es real la existencia de grupos criminales y la incursión de nuevas personas en las cárceles lo que hace es potenciar la participación en los grupos criminales. Ahora, ¿no habría que preguntarse cuáles son las principales causas que motivan, digamos, a delinquir, a cometer hechos punibles? Y hecha la pregunta, ¿hay algún estudio que demuestre cuáles son esos hechos punibles que terminan conduciendo, digamos, a la gente a las penitenciarías? Sí, sin dudas son factores previos a la posiblemente conducta lesiva de la persona que lleva a un proceso judicial penal y posteriormente a su privación de libertad. Y esas condiciones sobre todo son los datos reveladores de quienes están privados de libertad. Como decíamos, personas jóvenes que no accedieron a educación, personas pobres, de escasos recursos. Entonces son factores condicionantes previos a la comisión de algún delito y son factores que tiene que poder el Estado paraguayo, al menos lo que establece la Constitución, de remover los obstáculos para que las personas puedan acceder efectivamente a derechos de una calidad de vida digna, derecho a la salud, educación, que son factores sin duda determinantes para que posteriormente ocurra esta consecuencia. Incluso podemos observar con una perspectiva de género la situación de las mujeres privadas de libertad. En general son mujeres que se encargan de las casas y que en porcentaje bastante alto tiene que ver con delitos menores cometidos en el ámbito de tráfico de drogas. Es decir, son el primer eslabón a todo el esquema y las mujeres que finalmente terminan siendo procesadas por ese hecho, incluso afecta al nivel familiar, es decir, niños y niñas que quedan sin sus madres. Y otra vez el Estado condicionando a una situación de privación de libertad a una persona que no tenía otras oportunidades y que inclusive no solamente no tenía otras oportunidades, sino que inclusive podría darse la situación de que grupos criminales condicionen a la comisión de ese tipo de hechos. Son factores entonces
que el Estado tiene que poder observar con mucha atención. Incluso hay estudios de otros países en los que las mujeres privadas de libertad por delitos menores de drogas, una vez que hayan culminado su condena, hay un tiempo corto de 48 horas para que el Estado pueda facilitar otros medios y que el crimen organizado nuevamente no la coopte para volver a ingresarle en ese esquema delictivo. Entonces son varios estudios que se debe considerar para una política criminal y facilitar la calidad de vida a las personas en general. Eso es un dato relevante, doctor, porque estamos planteando la cuestión de la función o responsabilidad, o si se quiere, finalidad principal de las penitenciarías, ¿verdad? Que es la de la rehabilitación, ¿no? O sea, gente que finalmente llega a cumplir con su condena, ¿verdad? Y si no logró rehabilitarse y si el Estado no genera esas oportunidades, sobre todo atendiendo a lo que usted había señalado, en términos de franja etaria estamos hablando de jóvenes y en términos de nivel socioeconómico de gente que se encuentra en situación de pobreza. Vale decir, estamos hablando de dos condiciones bastante vulnerables. Comparado esto con lo que usted había señalado de nuestro diseño constitucional, somos un Estado social de derecho, entiéndase el concepto como que el Estado tiene que generar condiciones y oportunidades fundamentalmente a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, obviamente ya con esa vulnerabilidad en la que se encuentran y que en alguna medida explica que hayan cometido algunos hechos punibles, salen con el estigma de internos de una penitenciaría y el estigma se redobla, no se logró una rehabilitación y prácticamente están condenados en un corto tiempo a volver a las penitenciarías. Así mismo, y esa conclusión de que posiblemente reingrese es sobre todo por estos informes que revelan, mismo podemos encontrar en el último informe de la CODUPI en el año 2024, también en el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que hace poco, ya en el 2025, reveló la presencia de bandas criminales o bandas de pabellones, como se les denomina, que tienen de alguna forma el poder disciplinario dentro de las cárceles, ¿verdad? El Estado de alguna manera delega parcialmente ciertas actuaciones o ciertas funciones de lo que debería ser un agente penitenciario, y eso es consecuencia del alto poder de facto que puede llegar a tener estos grupos criminales por sobre la otra población penitenciaria que está probablemente ingresando por primera vez, pero que de alguna manera por esa delegación del poder disciplinario asumen una especie de un microestado carcelario y finalmente a través de mecanismos de violencia y o corrupción tienen una gobernabilidad interna. Entonces, los jóvenes pobres que no tienen otra opción, que no tienen posibilidad de visitas de sus familiares, necesariamente acuden por condicionamiento con medidas extremas de estos grupos, acceden a estos grupos criminales para acceder a otros derechos, ¿verdad? La posibilidad de una alimentación adecuada, inclusive la posibilidad de comercio. Inclusive se pudo observar situaciones donde tiene que ver con medidas de protección, es decir, la toma de decisión de la persona privada de libertad de acceder a uno u otro grupo prácticamente depende su vida. Es decir, que uno le brinde protección, pero a cambio, por supuesto, tiene que formar parte del esquema criminal. Y eso es extremadamente grave y es algo que necesariamente debe ser atendido por las autoridades. ¿Existe una salida a todo esto que nos plantea justamente nuestro invitado? Porque como decíamos en nuestra introducción y estuvimos enumerando y explicando, en este bloque tenés hechos de corrupción, tenés personas muy vulnerables como internos de las penitenciarías,
dentro de la organización de las penitenciarías están incrustadas organizaciones criminales nacionales e internacionales. Uno dice, ¿existe salida a todo eso? Una primera cuestión. Una segunda, cuando hablamos de la situación de las penitenciarías, ¿solo hablamos de la responsabilidad del Ministerio de Justicia o el tema de las penitenciarías hay que abordarlo de manera sistémica, involucrando también a otros poderes del Estado? Porque sabemos que la penitenciaría está administrada por el Ministerio de Justicia, que es una cartera del Estado que forma parte del Poder Ejecutivo, pero se necesita de otros poderes del Estado como para hacer un abordaje sistémico e intentar reformar, digamos, todo el sistema penitenciario en nuestro país, buscando solución a estos problemas gravísimos que hoy se identifican en el escenario como problemas de las penitenciarías en Paraguay. De todo eso hablamos a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI Una durísima, pero durísima derrota franqueada una vez más. te conectamos a la pasión franjeada. Toda la actualidad, Recoleta, sin hacer mucho, obviamente consiguió los 3 puntos de oro, lastimosamente por una inocentada ahí de Gastón Olveira también, que ingresa ese gol. las novedades y las postales que hacen grande al Rey te esperan en un solo lugar. Ñan de Franja, lunes 18 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Patricia Vargas, Augusto Riveros y Freddy Valenzuela te traen las primeras noticias del día. Se solicita algún tipo de pago, beneficio para poder hacer este servicio de ritual, ¿verdad? Y posterior utilizan esos datos que se cedió para amenazar a la persona y ahí se convierte en una extorsión. Para que empieces la jornada bien informado. Él vive en la misma casa. El fiscal dice que ella tiene contención psicológica, pero cuando llega a su casa, él espera al marido cómplice de violencia. Buenos días, Paraguay. Lunes a viernes a las 7 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En el bloque anterior estuvimos hablando de las caracterizaciones que en gran medida nos permite acercarnos a la situación de las penitenciarías en Paraguay. En este bloque se suma el abogado magíster Rubén Maciel Guerreño, viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia. Buenas noches, viceministro. Buenas noches, Francisco. Saludo a vos, al compañero que está ahí en mesa y a la teleaudiencia. Viceministro, en el bloque anterior, el doctor Walter Isasi de la CODEUPI estuvo haciendo un análisis de las caracterizaciones de la situación de las penitenciarías en Paraguay. Nos hablaba que hay un porcentaje muy significativo de jóvenes como internos en situación de pobreza, digamos esa franja etaria. Además, nos habló también de las organizaciones criminales que todavía inciden, digamos, en todo lo que es la cotidianeidad de las penitenciarías en nuestro país. Estuvimos enumerando también como un gran desafío o como una característica los hechos de corrupción que han caracterizado en estos últimos tiempos en las decisiones de la organización de la penitenciaría. ¿Es tal cual esa situación en las penitenciarías, viceministro? Sí, lamentablemente es así.
Por ejemplo, en lo que hace referencia al perfil general de la población penitenciaria, efectivamente se trata mayoritariamente de varones jóvenes con baja escolarización, con trabajos informales y también algunos con problemas de consumo. Es decir, esas serían básicamente las características de las personas que son más vulnerables para ser criminalizadas y ser puestas en prisión. Por otra parte, el hacinamiento, la vigencia aún de prácticas corruptas, eso es un problema que nosotros lidiamos y que lamentablemente en ese sentido necesitamos la colaboración de otras instituciones, no solamente de otras instituciones del Ejecutivo, sino también del Poder Judicial, porque un elevado porcentaje de la población penitenciaria está bajo prisión preventiva, es decir, son presos sin condena. Y si logramos reducir eso, si los juzgados y tribunales aplican realmente de manera más excepcional la prisión preventiva y se baja ese porcentaje a un 30%, que sería un porcentaje más aceptable conforme a los estándares internacionales, nosotros incluso podríamos tener las penitenciarías subocupadas. Eso va a permitir obviamente mejor control, mejor provisión de los servicios y mejorar también la seguridad. Ahora, la pregunta obligada, viceministro, ¿y qué hay que hacer para poder lograr mayor responsabilidad por parte del Poder Judicial para lograr ese objetivo? Bueno, lo que se está haciendo son mesas de trabajo y diálogo constante con las máximas autoridades del Poder Judicial, con integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Se trabaja con la Oficina Técnica Penal, en donde ellos están haciendo un esfuerzo también bastante interesante en buscar, digamos, concienciar en cuanto a la aplicación de la prisión preventiva, promover la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva. También la idea es ir aumentando la utilización de estos mecanismos electrónicos de control. Me estoy refiriendo a las tobilleras electrónicas, porque tenemos eso presupuestado disponible, que de ser aplicado, eso contribuiría a reducir de manera bastante significativa la población penitenciaria, ¿verdad? Esa es la tarea que se lleva a cabo con el Poder Judicial. Si me permite el diálogo, lo tenemos aquí en piso, en los estudios, al doctor, como le había dicho, Walter Isasi de CODEUPI. Frente a esto que plantea, digamos, el viceministro de Política Criminal, doctor Isasi, los estudios que ustedes hacen desde CODEUPI, ¿por dónde ven la solución de la reducción de los internos a la penitenciaría sin condena? Sí, no, en definitiva, a ver, con una perspectiva de derechos humanos sobre el sistema penitenciario actual en Paraguay, sin duda para nosotros el aumento de cárceles no es la solución. Es decir, aumentar la población de personas privadas de libertad en respuesta inmediata al problema de seguridad por fuera, en definitiva no es la solución. Es más, como veníamos conversando, lo que sucede es que se acrecienta ese problema de personas que participan en organismos, en organizaciones criminales. Entonces, en definitiva, la solución es revisar esto que también estábamos conversando en coincidencia ya ahora con el doctor Maciel, es que necesariamente es reducir, primeramente es reducir la situación de personas privadas de libertad en condición de prisión preventiva, es decir, reducir ese uso de la medida cautelar que tiene carácter de excepcionalidad y que realmente hay diferentes esfuerzos. De hecho, el Poder Judicial establece, inclusive mediante acordadas, recordatorios para la Fiscalía y los juzgados de garantías penales, la excepcionalidad del uso de la prisión preventiva. Entonces, en definitiva, reducir la población penitenciaria sin condena es un primer paso para
también de esa manera evitar acrecentar ese problema que existe en cuanto a la incursión de organizaciones criminales dentro de las cárceles. Para dimensionar, viceministro, actualmente, ¿de cuántos internos hablamos y de qué cantidad de penitenciarías en el país? Bueno, la población ahora está alrededor de 19.700 personas privadas de libertad, de las cuales aproximadamente 14.000 están bajo prisión preventiva. Las penitenciarías que tenemos actualmente es una cantidad de 18 penitenciarías con una capacidad de aforo penitenciario de aproximadamente 11.000 plazas, lo cual ya nos da el contraste de que estamos con una población que supera la capacidad de alojamiento de nuestro sistema penitenciario. Por eso este proceso de reordenamiento que se está llevando a cabo, que se inició con el operativo Umbral 1, que prosiguió con el Umbral 2.0, busca un poco reorganizar y optimizar estos espacios, pero somos conscientes que con las plazas disponibles no vamos nosotros, al menos como Ministerio de Justicia, solucionar el problema del hacinamiento. Sí solucionamos el problema del hacinamiento para las mujeres, en atención a que la cantidad de mujeres privadas de libertad es de aproximadamente 1.100 mujeres, y el COMPLE recientemente habilitado tiene una capacidad de más de 1.200 plazas. Entonces, si mantenemos esa cantidad de mujeres privadas de libertad, podemos sí garantizar de que las mujeres no estarían hacinadas, que no sería el caso para la población de varones. Ahora, usted cuando asumió, viceministro, nuevamente el cargo, porque hay que recordar a la audiencia que ya estuvo también en el gobierno anterior en el mismo cargo, y siempre hemos destacado en otras ocasiones cuando estuvo como invitado aquí en Visión País su perfil académico, sin lugar a dudas, formado incluso en el exterior. Y que su trabajo como viceministro en el gobierno anterior ha tenido una valoración muy significativa. Apenas usted, cuando nuevamente asume en este gobierno el cargo de viceministro de Política Criminal, se refirió a que no es suficiente hacer cada cierto tiempo esta supervisión, esta inspección que se hacen, sino eso tendría que formar parte de una metodología dentro de las penitenciarías, y que tendría que ir acompañada también de otras cuestiones en términos de control y de vigilancia. Vale decir, hay una nueva metodología hoy que se está llevando a cabo para ese control, para esa requisa, digamos, y además, cuando usted en esa ocasión declaró a la prensa, debe ir acompañada de otras cuestiones. ¿A qué se refería cuando utilizaba esa expresión, otras cuestiones? Bueno, para implementar este nuevo modelo de gestión penitenciaria, un componente es el aspecto de la infraestructura, que necesariamente se tiene que tener un establecimiento con una arquitectura adecuada, funcional al régimen penitenciario, etc. Por otra parte, que es a lo que me refería, para mejorar la seguridad, el control y también la promoción de los programas de reinserción, es tener un apoyo tecnológico que facilite el cumplimiento de esa función. Y el tercer componente, que para mí el más importante, es el componente humano. Es decir, el personal a cargo del servicio penitenciario tiene que ser un personal debidamente seleccionado y debidamente capacitado. No solamente en el ámbito de seguridad, porque ese es un aspecto que hace a la gestión penitenciaria. Está también el aspecto de la administración de la penitenciaría, porque demanda una serie de cuestiones que hacen incluso a la calidad de reclusión de las personas privadas de libertad. Y el otro punto es el personal a cargo del trato o del tratamiento penitenciario, que también tiene que tener una muy buena formación. Ahora, como estamos nosotros poniendo en marcha, por ejemplo, el COMPLE,
vemos cómo esa selección y formación de las mujeres agentes penitenciarios realmente se nota en contraste a la formación que tienen las antiguas, digamos, agentes penitenciarios. Y eso nos ratifica ese ideal de que con una buena capacitación vamos a lograr mejorar ese servicio penitenciario. Eso se nota incluso en el trato, porque todas las denuncias referente a maltrato o tratos denigrantes, eso necesariamente tiene dos protagonistas. La mujer privada de libertad o la persona privada de libertad y el agente penitenciario que interactúa con eso. Esa cantidad de denuncias de maltrato obviamente se va a reducir en la medida en que nuestro personal penitenciario, que tiene ese contacto cotidiano, tome conciencia de cómo tiene que ser su función y que, como decimos siempre, se basa en el respeto a la dignidad de la persona humana. Porque le decimos, estas personas están privadas de su libertad, no están privadas de su dignidad. Ahora, me parece muy interesante porque ahí viene el enfoque precisamente de los derechos humanos, viceministro, en el sentido de garantizar justamente los derechos humanos de estas personas que, si bien están privadas de su libertad, igualmente, insisto, hay que garantizar esos derechos humanos, ¿no? Que tiene que ver con el trato, que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con la salud, etcétera, etcétera. Viceministro, usted habló digamos, de otras capacidades también de los agentes penitenciarios. Si bien en estos últimos tiempos se quiso jerarquizar esa formación, esa capacitación, incluso con una institución que se creó dentro de la misma organización del Ministerio de Justicia, ¿qué se puede destacar de esa figura del instituto respecto de esta respuesta o esta necesidad de capacitación de los agentes penitenciarios? Bueno, el Instituto Técnico Superior de Educación y Formación Penitenciaria también fue y sigue siendo un hito muy importante en todo este proceso de mejora del servicio penitenciario. Allí lo que quiero destacar es el proceso de selección y de la formación que se está aplicando para los postulantes y nuevos agentes penitenciarios, que estamos viendo en la práctica cómo eso ya marca una diferencia en la forma en que actúan y en el que tratan a las personas privadas de libertad en comparación a los que no pasaron por esa tecnicatura. Ya tenemos un grupo de agentes penitenciarios que ya egresaron, que próximamente vamos a realizar un acto para la entrega de sus títulos. Están otros 2 grupos más que están cursando y todos los que pasan por el curso de inducción y que luego son vinculados, en el contrato se establece la obligatoriedad de cursar y concluir esa tecnicatura. Eso es lo destacable, ¿verdad? A pesar de las críticas que se hacen y que por supuesto somos conscientes de que tenemos que mejorar todavía la malla curricular, porque la idea es tener una malla curricular que en el primer año sea una formación general y que posteriormente se pueda ir especializando en el área de seguridad, en el área de reinserción y bienestar y en el área de administración, de acuerdo al perfil de los postulantes. Porque tenemos varios agentes penitenciarios que tienen un mejor perfil para el área de seguridad y otros que, por ejemplo, tienen mejor perfil para el área de tratamiento, de trato hacia las personas privadas de libertad. Entonces, eso sería lo destacable, que todavía tenemos muchos por mejorar, pero estamos por el camino correcto. Ahora, doctor Isasi, CODEUPI como un observatorio del cumplimiento de los derechos humanos en relación con la situación de las penitenciarías, ¿qué ustedes pueden destacar del trabajo que vienen haciendo las autoridades? Bueno, a ver, en materia reglamentaria normativa hay un esfuerzo, digamos, para reducir el uso de la prisión preventiva.
Ahora, eso lastimosamente no se observa de que se esté materializando. Es decir, nosotros estamos observando de que se acrecienta más bien el uso de la prisión preventiva y en consecuencia existe un hacinamiento en las cárceles. ¿Y esa es responsabilidad directa del Poder Judicial? Responsabilidad directa del Poder Judicial y sobre todo con un abordaje interinstitucional también existe una corresponsabilidad, es decir, esa política pública o esa política criminal de tener como primera medida a la respuesta sobre la falta de seguridad, la criminalización de una persona, en realidad torna deficiente cuando vemos que la consecuencia es una persona privada de libertad y que necesariamente, por una cuestión de supervivencia dentro de la penitenciaría, otra vez potencia esa situación de criminalidad al tener que vincularse con organizaciones criminales. Entonces, son varios factores. Es decir, por un lado, una cuestión previa a la conducta que podría describirse como una conducta lesiva y en consecuencia una eventual sanción penal, que es la condición en la que se encuentran las personas, ¿verdad? Esa falta de educación, esa falta de un acceso a salud y condiciones de calidad de vida digna, necesariamente son condicionantes para que posteriormente una persona termine en esta situación y entre dentro del sistema penitenciario. Entonces, todo ese esfuerzo que podría darse en materia de reinserción social y los programas de reinserción van a estar necesariamente limitados cuando existe una incapacidad material de poder cubrir toda la tasa de población de personas privadas de libertad. Entonces, un primer paso, sin dudas, que es el reducir la situación de personas en condición de prisión preventiva, es decir, personas sin condena. Son, entre uno de los últimos reportes, al menos que nosotros pudimos acceder, 18.700 personas privadas de libertad. Cuando la estructura del sistema penitenciario permite albergar 10.000 personas, evidentemente hay una sobrepoblación y otra vez sobre ese porcentaje de 85% de sobrepoblación hay un 60% de personas en condición de prisión preventiva, es decir, personas sin condena. Todo eso hace que necesariamente sean factores determinantes para que efectivamente haya una reinserción social. Hasta ahora, viceministro, hicimos el diagnóstico. Si tuviéramos que plantear soluciones alternativas, ¿la reforma del sistema penitenciario qué implicancias tendría? Bueno, este proceso de reorganización lo que busca es mejorar un poco, no mejorar, en realidad implementar algo que es una deuda histórica del Paraguay, que es separar a condenados de procesados. Ese es nuestro primer objetivo. Es, una vez hecha esa separación, a su vez establecer clasificaciones entre condenados y clasificaciones entre procesados, que es lo que ya se aplicó en Mingaguazú, se está aplicando en Comple y posteriormente en Martín Mendoza, que todavía tiene módulos que ir habilitándose en el futuro, ¿verdad? Esa clasificación, por ejemplo, nos permite evitar que personas que son infractoras primarias, es decir, que no tienen antecedentes por otro hecho, convivan o interactúan con otras personas que sí tienen otros antecedentes o que tienen varias causas abiertas o que estén vinculados a grupos criminales, ¿verdad? Porque una realidad que se da en la penitenciaría, en donde no se puede establecer una clasificación, es donde una persona que ingresa a una penitenciaría se ve prácticamente obligada a optar o por uno u otro grupo para garantizar también su propia seguridad, ¿verdad? Lo cual es bastante triste, ¿verdad? Entonces, en este proceso de reorganización lo que buscamos es evitar esas circunstancias y otras, ¿verdad? Porque al clasificar conforme a estos distintos perfiles, nos permite también que nosotros como autoridad administrativa a cargo de los establecimientos podamos implementar programas específicos conforme al perfil de cada persona privada de libertad. O sea, ¿es posible entonces la reforma
de las penitenciarías en Paraguay, viceministro. Le formulo la pregunta porque no depende solamente de la voluntad del Poder Ejecutivo y menos solo del Ministerio de Justicia. Y ahí te voy a disgregar un poco la respuesta, ¿verdad? Todo lo que corresponda a la organización de los establecimientos penitenciarios sí es competencia del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia, y para eso tenemos el apoyo que debo reconocer fantástico que tenemos del Ministerio de la Defensa, del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que están colaborando en este proceso de reorganización. Ahora, en lo que atañe a la cantidad de personas que están bajo prisión preventiva, eso sí ya tiene mayor competencia porque son los que deciden el Poder Judicial. Ahí todo ese trabajo que se está haciendo y lo que busca también la Corte Suprema a través de las acordadas de buscar reducir esa aplicación abusiva, en cierto modo, de la prisión preventiva, eso queda más dentro del ámbito de otro poder del Estado, que es el Poder Judicial. Nosotros colaboramos en todo lo que podemos y buscamos a través de estas mesas técnicas interinstitucionales promover medidas para ir reduciendo la población de privados de libertad bajo prisión preventiva, ¿verdad? Le agradecemos, viceministro, por colaborar con nosotros en este análisis. Muchas gracias, a la orden de siempre. Bien, tenemos que ir a una brevísima pausa. A la vuelta regresamos con el doctor Walter Isasi de CODEUPI, también para hablar de soluciones alternativas a la problemática de las penitenciarías en Paraguay. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Oscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. ¿Qué pasó después de los 2 allanamientos en el Alto Paraná? La posibilidad de que haya gente del crimen organizado, lo de un grupo local fuerte con servicio de sicariato, y lo otro que no amplió, pero que pasaría por este tema de la denuncia que hace la familia y que involucra a la viuda. En voz alta, lunes a viernes a las 14 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI te conectamos a las noticias que marcan la mañana. Los hechos más destacados al servicio de la gente. Imagen el procedimiento esta mañana temprano. Exacto. En el este del país. Sí, señor. En el marco de la investigación por el crimen del militar Guillermo Moral, hay una persona detenida, está en poder de la policía. Tuvieron que girarle plata desde el este del país para que puedan escapar. Turno mañana, lunes a viernes, 9:30 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Si bien en los bloques anteriores estuvimos haciendo un diagnóstico de la situación de las penitenciarías en Paraguay, como es de costumbre, en Misión País también solemos plantear soluciones alternativas. El viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia en el bloque anterior estuvo señalando de cuál podría ser el camino de la solución. Doctor Isasi, sin lugar a duda, el trabajo que viene haciendo CODEUPI, no solamente en Paraguay, sino a nivel internacional, se valora mucho. Y sobre todo en países que hemos padecido décadas de dictadura militar, el trabajo que hacen desde dicha organización internacional es muy importante para poder
digamos, respetar, ¿sí?, los derechos humanos. En ese contexto, ustedes, según los estudios realizados, ¿qué planteamientos realizarían como para que se pueda reformar los sistemas penitenciarios y lograr todos estos, digamos, problemas que hemos identificado en ese proceso de diagnóstico? Bueno, en definitiva, los derechos humanos tienen una perspectiva antes y después de una situación en la que una persona necesariamente tenga que estar privada de libertad y ser incluida en un sistema penitenciario. Entonces, para los derechos humanos, definitivamente la solución parte antes de una situación como tal. Es decir, de que el Estado efectivamente pueda remover esos obstáculos a los que muchas personas se encuentran con diferentes carencias con respecto a salud, a educación, que les permita acceder a un trabajo digno. Y factores que de alguna manera son condicionantes para que eventualmente una persona tenga que cometer alguna conducta lesiva. Entonces, para nosotros, esa perspectiva antes de una respuesta punitiva es un enfoque de derechos humanos que tiene que considerar la política pública o la política criminal. De hecho, en el caso se observa mucho una criminalización secundaria, que es cuando la policía, o en este caso el organismo encargado de administrar esa gestión, que es el Ministerio del Interior, establece políticas punitivas antes que preventivas, o en todo caso inclusive una revisión de la situación real de la población. Entonces ese enfoque es el que debe ser observado antes. Ahora, cuando ya estamos en una situación donde el sistema penitenciario está desbordado, hay una sobrepoblación, como ya veníamos viendo los datos estadísticos, necesariamente también tiene que haber una reorganización, ¿verdad? Lo que manifestaba el viceministro del traslado de mujeres también tiene que tener un enfoque de derechos humanos. Es decir, existen personas privadas de libertad con tanto tiempo de privación en un lugar, que también hay que considerar que genera un arraigo en esa persona. También la familia que acude finalmente para suplir las necesidades básicas que debería de cubrir el Estado en cuanto a alimentación, medicamentos. Las familias se ven afectadas en cuanto al traslado, porque si tenemos un traslado intempestivo, como que observamos hace unos días del Buen Pastor a Emboscada, eso genera una grave afectación a las condiciones de las mujeres, es decir, un desarraigo intempestivo que también afecta a la mujer privada de libertad, como también a su propia familia. Entonces, son varios los factores que tienen que ser determinantes, pero por sobre todo con una perspectiva de derechos humanos. Y es más, mismo como el Estado paraguayo está que debe estar en cumplimiento de ciertas responsabilidades internacionales, como el soft law, que es las reglas de Mandela, que establecen lineamientos de cómo debe ser abordado esa circunstancia. Y justamente en las reglas de Mandela habla de cómo un traslado de esas características debe ser de manera prudente, debe ser de manera consultada con la persona, de manera que no afecte gravemente sus derechos. O sea, en definitiva, siempre hay que garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, aunque esté privado de su libertad. Sobre todo porque, como inclusive bien decía el viceministro, una persona privada de libertad también debe tener las garantías de una vida digna. Es decir, su dignidad, sobre todo, tiene que seguir siendo respetada. Muchísimas gracias, doctor Isasi, por haber colaborado con nosotros en este análisis. Muchas gracias, Francisco. Bien, a la vuelta de la pausa presentamos nuestra conclusión.
¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Turno tarde. La información más completa, fusionada con el mejor entretenimiento. Vas a encontrarla junto al más destacado equipo informativo de las tardes. En la MUNI se constituye una agente fiscal, alteraban datos informáticos y se está estudiando irregularidades. Este caso sorprendió. Este hombre que fue captado empieza a tocar sus partes íntimas frente a una joven que decidió lanzarse del bus de movimiento ante el miedo. Turno tarde, lunes a viernes 15 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Oscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. ¿Qué pasó después de los 2 allanamientos en el Alto Paraná? La posibilidad de que haya gente del crimen organizado, lo de un grupo local fuerte con servicios de sicariato, y lo otro que no amplió, pero que pasaría por este tema de la denuncia que hace la familia y que involucra a la viuda. En voz alta, lunes a viernes a las 14 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Situación de las penitenciarías en Paraguay fue el tema de análisis. En un primer momento hicimos el diagnóstico de la situación justamente en la que se encuentran los internos y los desafíos que se tiene en la organización y administración de las penitenciarías. Por cierto, todo lo que en estos últimos tiempos ha sucedido en las penitenciarías es preocupante, por cuanto las organizaciones criminales se han apoderado precisamente de la gestión cotidiana de las penitenciarías, la caracterización también de la población, en donde nos decía nuestro invitado de CODEUPI que son jóvenes en situación de pobreza, vale decir con baja escolaridad. Todas esas caracterizaciones le planteamos justamente al viceministro de Política Criminal y admitió de que efectivamente esa es, digamos, la situación. Pero también nos habló de algunas cuestiones importantes como la formación y capacitación continua precisamente de los agentes penitenciarios, que hoy el Ministerio de Justicia cuenta con su propia institución y que de hecho ya está marcando la diferencia entre aquellos que pasaron por la institución y aquellos que obviamente no han tenido esa oportunidad. Por otro lado, nos decía que es principal responsabilidad del Poder Ejecutivo la administración de las penitenciarías, y en ese marco se está trabajando con distintos organismos en un trabajo, digamos, de articulación con vistas a mejorar justamente esas condiciones, y que se espera finalmente que se solucione esta superpoblación justamente de los internos, que la responsabilidad ahí obviamente recae en el Poder Judicial. Agradecemos su preferencia y que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.